El domingo de Pascua vi por televisión cómo el Papa Francisco hacía lo que resultó ser su última aparición. Primero desde el balcón y luego en su paseo de despedida en la multitud en la Plaza San Pedro. No sé si ustedes se acuerdan. Yo lo llamo paseo de despedida. El Papa era un señor. Lo hizo bien. Ese día vimos su fragilidad, pero también su profundo deseo de estar cerca de la gente una vez más. Así era Francisco. Siempre quería estar con la gente. De alguna manera, mientras lo observaba este día, sentí que era su forma de decir adiós. Al día siguiente, después de celebrar la misa por el Santo Padre, me dirigí a Roma para celebrar la misa funeral del Papa y participar en algo que había pensado solo unas semanas antes que nunca experimentaría, un cónclave papal. Bueno, hay poca gente que tiene este privilegio, ¿verdad? Se decía que las mujeres que están aquí nunca lo van a tener. ¿Quién sabe? Bueno, otra cosa. Mientras Francisco era velado y se acercaban los días para el cónclave, el mundo entero observaba, rezaba y especulaba sobre qué sería lo siguiente. ¿Se acuerdan, no? ¿Y quién? Porque a la gente le interesa, ¿quién sería el siguiente? En momentos como estos, y vemos la realidad muy humana de la Iglesia, incluso, seamos sinceros, la politiquería, que forma parte de la vida de la Iglesia. La Iglesia, al estar formada en su totalidad por seres humanos que tienen sus propias ideas sobre cómo alcanzar el bien común, es una institución con una dimensión política. Es normal. Por supuesto, cuando nos enfrentamos a la elección de un nuevo Papa, ahí esta elección depende de los votos de los hombres que tienen ideas diferentes para la dirección de la Iglesia. Puede ser un momento de ansiedad. Pero, como ya he dicho un par de veces desde el cónclave, algo realmente extraordinario sucedió mientras los cardenales se reunían en la Capilla Sixtina y se desarrollaba el proceso de la elección. Lo que había comenzado como política se convirtió en algo más místico que esto. Lo que equivale simplemente a decir que la presencia de Dios fue real y eficaz. No es que nuestras propias ideas humanas y nuestra libertad fueran sustituidas de algún modo, no. Pero quedó claro que el Señor estaba con nosotros, trabajando a través de nosotros. Y se produjo una convergencia que nadie podría haber forzado o predicho. Entonces, el segundo día, el mundo se encontró con el Papa León. Así. Y hubo un gran regocijo. Para aquellos de nosotros que siempre estuvimos con Francisco, y ustedes saben, yo soy uno de ellos, que reconocimos la importancia de su mensaje para hoy y que entendimos las orígenes pastorales y teológicas de este mensaje, la elección del Papa León fue una gran fuente de alegría porque él también entiende lo que Francisco estaba tratando de enseñar a la Iglesia. Pero me resulta bastante sorprendente ver cuántos otros también han dado la bienvenida al Papa León y están entusiasmados con su papado. Es algo misterioso, ¿no?
En León tenemos claramente un nuevo Papa, con su propia personalidad, su propia forma de predicar y su propio ritmo, pero que continúa en gran medida la tradición del Papa Francisco. Al igual que Francisco, León tiene en cuenta el desafío de la modernidad y la posmodernidad, reconociendo que lo que estamos viviendo no es simplemente un tiempo de cambio, pero un tiempo cambiado. Y que por tanto tenemos que afrontar esta realidad en consecuencia. Lo que hemos visto del Papa León y seguiremos viendo no es una mera repetición de las enseñanzas del Papa Francisco, sino ciertamente una profunda continuidad con esas enseñanzas. Tal vez hubo en algunos ámbitos una falta de comprensión de Francisco. En nuestro país, sí, es verdad, pero en otros también. Pero con León tengo la sensación personal de lo que no se ha entendido con el Papa Francisco, se entenderá mejor ahora. Con el estilo propio de León, con su propia tradición agustiniana y su formación teológica, impartirá las mismas verdades esenciales que Francisco nos dio. Y creo que veremos un asentamiento de la comprensión de la gente. La gente podrá escuchar el modo en que León transmite el mensaje, por ejemplo, de Evangelii Gaudium y Fratelli Tutti, y podrá decirse a sí misma, de acuerdo, esto es lo que significa. Ya está claro que el magisterio de León es una prolongación de Francisco. En las primeras intervenciones del Papa León ha habido una evidente continuidad con su predecesor. Por ejemplo, nótese que lo que dijo cuando habló con los cardenales 2 días después de su elección. Enumeró varios puntos de la Evangelii Gaudium que calificó de fundamentales. Como saben ustedes, Evangelii Gaudium es el documento fundamental del Papa Francisco. Ahí se encuentra todo. Entonces, el Papa León enumeró estos puntos. El retorno de la primacía de Cristo en el anuncio. La conversión misionera de toda la comunidad cristiana. El crecimiento de la colegialidad y de la sinodalidad. La atención al sensus fideis, especialmente en sus formas más auténticas como la piedad popular. La atención amorosa a los últimos y a los rechazados. El diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo en sus diversos componentes y realidades. Bueno, esto lo van a encontrar precisamente en el discurso del Colegio Cardinalicia. Yo estaba presente, lo escuché. El Papa León dijo explícitamente en aquel discurso a nosotros cardenales, que se sentía llamado a continuar por este mismo camino. Y así, si nos preguntamos, ¿cuáles son las orígenes teológicas de las enseñanzas del Papa Francisco y cuáles son las orígenes del magisterio del Papa León? Una parte fundamental de la respuesta es que ambos extraen sus enseñanzas del Concilio Vaticano II. Eso es la fuente. Ambos están convencidos de la necesidad de poner en práctica las enseñanzas del Vaticano II, un concilio que reconoció que la Iglesia necesitaba renovarse en su capacidad de comprometerse con un mundo que cambiaba rápidamente. Y si el mundo estaba en proceso de cambio en los días de Vaticano II, entonces debemos admitir
como insisto Francisco, que ya no solo está cambiando, sino que ha cambiado. En nuestra vida el mundo ha cambiado. El Papa León, por tanto, continuará el liderazgo evangelizador de Francisco, no de un modo adecuado a una época anterior, sino según la realidad que nuestro anuncio encuentra hoy, todos nosotros. Para seguir liderando esta nueva evangelización, hay un don particular de la providencia de Dios en la elección del Papa León. Es nuestro segundo Papa latinoamericano consecutivo. Cuidado, ¿eh? Cuidado los latinos. Nacido en Chicago, sí, y por tanto procedente del centro de Estados Unidos, pero verdaderamente convertido en latinoamericano. No nacido en Latinoamérica, convertido, ¡wow!, como yo. ¿Por qué es esto tan particularmente providencial, dado el desafío de evangelizar en el mundo cambiado de hoy? La razón es que León, por su experiencia latinoamericana, ha aprendido de las mismas fuentes teológicas y pastorales que formaron a Jorge Bergoglio como sacerdote, obispo y cardenal antes de su propia elección como papa en 2013. Estoy convencido, como Francisco, de que el plan de evangelización que se desarrolló en América Latina a comienzos de este milenio es la forma más fecunda de la nueva evangelización que hemos visto a gran escala. Francisco estuvo en el centro de la quinta Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe, CELAM, Aparecida, en 2007. Más tarde, cuando se convirtió en papa, fue esencialmente el mensaje de Aparecida que dio a la Iglesia Universal comprende a través de su exhortación The Joy of the Gospel, Evangelii Gaudium. Toda la Iglesia necesita comprender el plan para la misión que desarrollaron los obispos del CELAM. El Papa León, en sucesión de Francisco, podrá comunicar esa misión a partir de su propia experiencia en Perú. Evangelii Gaudium es una exhortación tan importante a la que hay que volver si queremos entender qué tipo de iglesia el mundo necesita que seamos. Aparecida había solo sido la quinta vez que los obispos de América Latina se reunían en un proceso sinodal para profundizar los grandes acontecimientos y el impulso misionero del Vaticano II. En realidad, la primera conferencia del CELAM precedió el concilio, interesante, al reunirse en Río de Janeiro en 1955. Después vinieron Medellín en 1968, Puebla, 1969. Ustedes saben todas estas cosas, ¿verdad? Santo Domingo, 1992. Y finalmente, Aparecida, 2007. Cada una de las conferencias buscaba una respuesta a la pregunta: ¿cómo evangelizar en el contexto cambiado de este mundo moderno y postmoderno? Cuando los obispos se reunieron en Aparecida, habían pasado más de 17 años desde la caída del muro de Berlín. La atracción por el marxismo, que muchos habían visto como un nuevo camino hacia la justicia, había decaído. La gente se dio cuenta de que el marxismo era una ideología más que no correspondía a la necesidad profunda del pueblo. Así que
los obispos buscaron un verdadero medio para evangelizar. La modernidad había provocado una profunda transformación y con ella el relativismo, el materialismo, la fragmentación de la sociedad con los que ahora estamos tan familiarizados. La pregunta que se plantearon los obispos fue: ¿cómo en este contexto hacemos de que las personas vuelvan a ser discípulos? Y además, ¿cómo se convierten en misioneros y evangelizadores? Estos son también los temas sobre los que Francisco ha reflexionado a lo largo de su papado. Lo podemos ver en sus principales sínodos y documentos. ¿Se acuerdan de todo eso? Son 12 años extraordinarios, fecundos, Evangelii Gaudium, que expresó toda la visión. Luego el sínodo sobre la familia, 2015, seguido por Amoris Laetitia. Luego el sínodo sobre los jóvenes, 2018. Mientras tanto, su magisterio sobre la creación y el cuidado de nuestra casa común, resumido en Laudato Si, en Laudate Deum. Luego, en 2020, su encíclica sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti, con su relevantísimo capítulo 5, en el que reflexionaba sobre la política como una de las formas más elevadas de caridad cuando era verdaderamente al servicio del bien común. Bueno, hay de repente muchas personas que se acercan de mí para ofrecerme, eso es bueno. No hay que olvidar, estamos en Miami, ¿no? El calor. Es interesante observar la similitud entre el enfoque del Papa Francisco y el de San Pablo en sus cartas. Pablo se dirigía a diversas figuras desde el hogar y en la comunidad más amplia, enseñando lo que significaba vivir el Evangelio en la realidad social que prevalecía en su época. Del mismo modo, Francisco se dirigió a los diversos miembros de la Iglesia en el siglo XXI, mirando a la realidad social y creada en la que estamos inmersos y diciendo: así como vivimos el discipulado, así es como evangelizamos dentro de esta realidad. Testigos, discípulos, misioneros. Por supuesto, el impulso final del pontificado de Francisco fue un fuerte empuje a la sinodalidad en sí misma, como la forma de ser iglesia que sería necesaria si queremos facilitar eficazmente nuestros objetivos evangélicos. La sinodalidad era para Francisco y sigue siendo para nosotros nuestro ADN como iglesia. Es lo que parece ser una iglesia misionera. El Papa León también entiende esto. Providencialmente tenemos en León a un hombre que fomentará la continuación del sueño de Francisco, que seguirá llevando a la iglesia a convertirse en lo que necesita ser para el mundo de hoy. Podemos empezar por enumerar brevemente los aspectos de las trayectorias de León que lo ayudarán a conseguirlo. Primero, su propia experiencia multicultural. Nacido en el centro de los Estados Unidos, bueno, ¿dónde está el centro? No sé, pero no es Miami. En una familia con un trasfondo étnico y racial muy diverso, incluyendo antepasados de Europa, África y Caribe. Sabe que el Papa es un mulato, ¿verdad? Tiene antenados de Haití, negros, interesante.
Bueno, qué interesante. Él es un verdadero americano. Así es. Bueno, décadas de ministerio en Sudamérica, así como la experiencia de ser líder eclesial en Roma, viviendo los frutos de Aparecida como superior religioso y obispo en Sudamérica, vivir la sinodalidad como miembro y líder de una congregación religiosa, ser agustiniano, por tanto, tener raíces teológicas en la patrística, pero también estar en contacto con la historia de misericordia y de conversión vivida por el propio Agustín y expresar desde el comienzo de su pontificado en el balcón de San Pedro un compromiso con la Iglesia que abraza a todas las personas. Todos. ¿Se acuerdan de esto? Bueno. Pero veamos en particular esas raíces latinoamericanas que comparten Francisco y León y veámoslo desde el punto de vista de un principio teológico, el de la encarnación. Si el Concilio Vaticano II tuvo un tema central que recorrió todos sus documentos y ha informado su aplicación a lo largo de los años, es la renovación de una iglesia más encarnada. Al observar la iglesia al inicio del concilio, Juan XXIII y otros líderes eclesiásticos reconocieron que la iglesia necesitaba acercarse más a la humanidad. La iglesia necesitaba encontrar un modo de hacer su doctrina y su práctica, su verdad, su belleza y su sabiduría más reconocibles y comprensibles para la gente corriente. Las realidades sobrenaturales tienen intrínsecamente un valor y una nobleza inconmensurables, pero si los hombres no encuentran el punto de conexión entre ellos y estos misterios, entonces no ejercen sus efectos salvadores y liberadores. Por eso, Dios, no sé si lo saben ustedes, Dios se hizo hombre, ¿lo saben? A veces nos olvidamos de esto. A veces vivimos con un Dios tan lejos y nos olvidamos que se hizo uno de nosotros, más abajo que nosotros, para estar con nosotros. Imagínense. Dios se hizo hombre. Por la misma razón, la iglesia divinamente creada debe ser firmemente humana en sus expresiones, sus enseñanzas y su impartición de los misterios divinos. La iglesia, humana y divina y humana, como quiere. Eso es nuestro papel. Esto es lo que significa ser una iglesia encarnada. Tanto para Francisco como para León, su experiencia sudamericana les mostró el rostro de esa iglesia humana e encarnada. Yo diría, ustedes latinos, su misión es esto para el mundo, porque tiene una historia de encarnación que es única en la historia de la humanidad. Para Francisco y para León, su experiencia sudamericana les mostró el rostro de la iglesia humana e encarnada, porque la iglesia de Sudamérica siempre ha sido una iglesia muy encarnada. Yo no soy latino, pero me transformé en un latino, ¿no? He tenido el privilegio de trabajar 3 años en Cuba, 4 años en Haití, 2 años en Brasil y 9 años en México. ¿Qué más? Esto fue la línea en la que avanzó el CELAM. Los obispos se dijeron, tenemos que ser fieles al rostro real de Cristo en lugar de convertir la fe en una ideología. Recordemos aquí la contundente expresión del Papa Francisco
en Evangelii Gaudium. ¿Se acuerdan los 4 principios, no? Las realidades son más grandes que las ideas. De lo contrario, acabamos construyendo algo que queda bien y suena lógico, pero es artificial. Así es toda ideología. Parte de una idea que puede ser cierta en sí misma, pero luego esa idea se convierte en la base de todo un sistema que en el proceso pierde el contacto vital con muchas de las realidades que hay que tener en cuenta. Se podría decir que una ideología es una forma de idolatría, porque equivale prácticamente a la adoración de una idea o de un conjunto de ideas como criterio prácticamente dominante para gobernarlo a todo. Bueno, no voy a dar ejemplo en la política, por favor. Por supuesto, vivir según esa ideología y mucho menos gobernar una sociedad sobre esa base nunca funciona. Nunca mejora la vida y la esperanza de la inmensa mayoría de la gente. Los únicos que se benefician de un gobierno basado en una ideología son los que acaban en el poder. Y tal beneficio no lo es en absoluto si significa la pérdida del sentido de la humanidad del líder. Incluso él mismo, al ser visto como una especie de Mesías, algo falso, puede convertirse en un ídolo. Los obispos de América Latina, incluso mientras su proceso del CELAM se desarrollaba a lo largo de varias décadas, vieron cómo iban y venían sistemas ideológicos diferentes y rivales. Vieron cómo personas de la Iglesia, incluidos algunos de sus líderes, se adherían a una u otra ideología pensando que había llegado el camino para que floreciera el Evangelio. Pero el Evangelio nunca cederá su propio dinamismo interior a ningún poder mundano, porque el poder del Evangelio es enteramente el amor de Cristo que se ofrece a sí mismo. No necesita de ser ideologizado. Jesús murió, dio a sí mismo. No llamó a un ejército, no llamó a un partido político, no se transformó en Mesías. Se dio y nos salvó. Y para aquel cuyo fin es el poder mundano, el Evangelio lo fallará. Entonces, también que elegir entre abandonar el Evangelio o comprometerse un principio que es lo mismo, porque hay muchos que quieren poner el Evangelio en su sistema para que corresponda al sistema, o abandonar su propia ambición terrenal por el reino de Dios. Mientras el péndulo oscilaba entre ideologías de izquierdas y derechas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, todas las cuales pretendían llevar la justicia al pueblo, los obispos del CELAM sabían que debían permanecer fieles a Cristo y a su Evangelio, ya que este es el único camino verdadero hacia la justicia. Y comprendieron que la fidelidad a Cristo significa fidelidad a las circunstancias reales y a las vidas del gran y vasto pueblo de Dios que vivía en cada ciudad y en cada campo, en cada nivel de la sociedad. En particular, sabían que tenían que ser fieles a la parte del pueblo de Dios que era pobre, ya que son los que llevan el rostro de Cristo con más autenticidad. En otras palabras, lo que los obispos del CELAM mantuvieron en contacto es lo que Vaticano II nos enseñó
sobre el principio de la encarnación. El camino de ayornamiento es siempre un camino de descubrimiento del rostro de Cristo y de seguir a donde Él nos lleva. Y es más fácil descubrir este rostro, como decía el Papa Francisco, en las periferias. El Papa Francisco convenció a tanta gente porque también habló del Cristo que había encontrado en sus ministerios en la periferia, en las favelas de las afueras de Buenos Aires y en todas las circunstancias en las que vio, escuchó y acogió a quienes muchos otros líderes de la Iglesia no habían atendido o no habían dedicado tiempo. El Papa León también ha pasado tiempo con estas personas y nos encontraremos especialmente dotados bajo su liderazgo, que sigue al de Francisco. Si Francisco fue alguien cuya paresía lo hizo capaz de romper las barreras de la costumbre y la tradición humana para empezar a construir puentes donde antes había barreras, entonces León, con su mente matemática, bueno, es matemático también, interesante, ¿no? Su experiencia en derecho canónico y su enfoque cuidadoso y mesurado ayudar a la Iglesia a seguir construyendo esos puentes y afianzarlos para el futuro. Al caminar por esos puentes, estableciendo conexiones entre los pueblos y creciendo en unidad, encontraremos a la Iglesia renovándose y expediándose a lo largo de su trayectoria de encarnación. A mi modo de ver, el camino de ayornamiento condujo a la Iglesia cada vez más profundamente hacia el misterio de la encarnación. A partir del Concilio Vaticano II, el leitmotiv ha sido la búsqueda de las huellas de lo divino en el laberinto de las realidades humanas. Siempre que este camino de renovación se ha mantenido en el surco de la encarnación, ha encontrado un terreno fértil. En cambio, cuando salía de ese surco, se perdía, derivando hacia dilemas ideológicos que nunca podrían satisfacer al corazón humano. La historia de Santo Agustín. Interesante. La verdadera reforma es una especie de trabajo detectivesco. Debe ser capaz de discernir, Papa Francisco, discernir los rasgos del rostro de Cristo dentro del quebranto de la condición humana. Charles Péguy, ¿oyeron hablar de él, no? Un poeta francés, es un amigo mío, ¿no? Charles Péguy describió unas palabras que me vienen aquí a la mente. Quiso asumir, dije Péguy, quiso asumir nuestra carne para que pudiéramos tocarle. Quiso asumir nuestra debilidad para que pudiéramos confiar en Él. Piensan en esto. Por eso, en mi propio camino, cada vez que encontraba una persona, un movimiento, una realidad eclesial capaz de hacer esto, de leer los signos de Cristo dentro de lo ordinario, lo herido, lo descartado, sentía una profunda resonancia. Oía las notas adecuadas. Había una armonía con lo que yo mismo había descubierto en mis años de ministerio sacerdotal y episcopal. Citando de nuevo a Péguy, si hubiera seguido siendo solo Dios, puro e inaccesible, ¿quién lo habría creído?
la inteligencia de Dios. Wow. Lo sobrenatural es creíble precisamente porque asumió un rostro humano. También nuestra credibilidad como pastores, discípulos, está ligada a nuestra capacidad de encarnar esta misma lógica de la encarnación. Ir ahí donde los seres humanos están realmente, aprender su lenguaje, compartir sus esperanzas y sus derrotas y leer en sus luchas las semillas de la presencia de Dios. El Concilio Vaticano II nos dio las herramientas para ello, pero estas herramientas carecen de vida si no las ponemos en práctica desde la perspectiva de la encarnación. Es el camino. No se puede escapar. Tampoco Jesús. Los discípulos de Jesús querían hacerlo escapar de esto. No, ahí estoy, hasta el final. De lo contrario, es demasiado fácil caer en abstracciones y esloganes. Por eso es tan importante el trabajo del CEPI. ¿No oyeron hablar del CEPI ustedes? CEPI, Instituto Pastoral del Sureste, y creo que está en consonancia con esta visión de encarnación. CEPI no trata de imponer el Evangelio desde fuera, trata de reconocer el rostro de Cristo ya presente, oculto pero vivo, dentro de las culturas hispanas, dentro de las estructuras familiares, dentro de la juventud, dentro de los emigrantes que llevan tantos sueños como heridas. CEPI forma agentes de pastoral que tienen los ojos de la fe para ver que es precisamente la debilidad de Cristo la que nos convenció de su poder. Esta experiencia guió el discernimiento del Selam. Anima el trabajo de todos los que ejercen su ministerio en las periferias existenciales. Saborizó y animó la pastoral del Papa Francisco y del Papa León en las comunidades rurales de América Latina y los dio corazón de verdaderos pastores. Esta es la misma dinámica que cultiva CEPI. Encontrar la fuerza de la fragilidad en la fragilidad de las comunidades. Elevar los dones que se esconden detrás de las historias de lucha. Empoderar a los líderes desde dentro de la gente y no por encima de ellos. Y así, hermanos y hermanas, estoy convencido de que todo auténtico aggiornamento, toda auténtica reforma seguirá este mismo camino de la encarnación, buscar lo divino dentro de las pliegues y fracturas de lo humano. Confiar en que Dios no está ausente de nuestra humanidad, sino que ha plantado su tienda precisamente en los lugares que podríamos estar tentados de abandonar. Si mantenemos los ojos fijos en Él, encontraremos las notas adecuadas para ser auténticos músicos, no gente que hace ruido. La armonía profunda y el valor para perseverar en la misión. Muchas gracias.